Buenos días, señor Elsa. Compañeros de segundo semestre, mi grupo está conformado por Paula Pertús, Yuleimi Sarmiento y mi persona, Oriana Utria. A nosotros nos correspondió hablar sobre la flexibilización del saber. El asunto no solo radica en el saber o en el saber hacer, es decir, en tener el conocimiento o la teoría y la práctica. No, más bien se centra en generar la capacidad de aplicar ese saber o ese conocimiento a un nuevo contexto, para así poderlo modificar, reconstruir o crear a partir del nuevo saber hacer. Por ejemplo, yo como maestra no le voy a enseñar de la misma manera a un niño que se encuentra en la ciudad, de igual modo a un niño que se encuentra en una zona rural o de conflicto. Por ejemplo, esas serían las condiciones cambiantes del entorno. Ese es un principio del aprender a aprender. Pero, ¿cómo plantearlo pedagógicamente? Para esto está la metacognición. A partir de las condiciones del entorno es donde se encuentra la metacognición. Este es un principio mismo, es un enunciado abstracto que me ayudará a conocer sobre el conocimiento, pero ¿de qué manera me ayudará? Bueno, cuando, por ejemplo, le enseñamos a los niños los medios de transporte. Ya sabemos que se encuentran diferentes medios de transporte, como por ejemplo el avión, el carro, la moto, el tren, ¿cierto? Y hay muchos más. Pero como él se encuentra en una condición cambiante, pues del entorno, ya entonces aprendiéramos otros medios de transporte, como por ejemplo la moto, el motocarro, o incluso si el niño se encuentra en una zona rural, podríamos mencionar otros, como por ejemplo el burro o el caballo, medios de transporte. Pero de qué manera pues el niño pues aplicaría, o nosotros como maestros aplicaríamos ese principio de la metacognición. Por ejemplo, cuando hacemos preguntas ya finalizado la clase, por ejemplo, de qué hemos aprendido hoy, o para qué me sirven estos medios de transporte, o en qué otras ocasiones podemos usarlo. Esto me servirá de llegada del ciclo cognitivo y no como punto de partida. Para eso se debe identificar lo básico con lo general y lo abstracto, como si del conocimiento se construyera a partir de principios generales. Estos principios generales se construyen a partir del conocimiento concreto, del saber y del saber hacer. Pero volvamos entonces al aprender a aprender. El proceso sigue necesariamente tres fases que pueden superponer, pero ¿con qué fines pedagógicos aparecen una después de la otra? Bueno, a continuación aprenderemos cuáles son estas tres fases. Hola, señor Elsa, les habla Yuleimi Sarmiento y en el día de hoy voy a complementar lo que dijo mi compañera Oriana acerca de la flexibilización del saber. Bueno, este proceso cumple con tres fases. En la primera fase encontramos el hacer, ya sea mental o práctico. Este proceso nos lleva a un objetivo en específico, o sea, como así, que cuando hay un problema hay que buscar la manera de darle una solución y pues ponerlo a la práctica, o sea, llevarlo y cumplir ese pensamiento o esa solución que se tenía y darlo a conocer paso a paso. En la segunda fase encontramos la reflexión del hacer. Aquí este proceso habla ya como en la forma cuando uno dice que es capaz de hacer algo, o en todo caso también darle solución, buscar otra solución, buscar otras maneras para poder resolver ese problema que se está teniendo en ese momento.
la tercera fase encontramos la reflexión sobre la construcción de esquemas del aprender a hacer. Bueno, aquí ya se pueden construir reglas para poder resolver esos problemas que se nos presenten o también buscar una solución por nosotros mismos. Es por eso que el aprender a aprender se dice que es un principio filosófico o una declaración pedagógica, ya que es el punto de llegada a un proceso en concreto que nos lleva a poder tener la capacidad de desarrollar o de solucionar uno o más problemas. Muchas gracias. Los lineamientos didácticos que se han mencionado hasta aquí han sido elaborados por la psicología cognitiva. Abro un paréntesis para explicar que la psicología cognitiva es la rama de la psicología que explica científicamente los procesos que ocurren en el cerebro, como lo son la vista, el pensamiento, la memoria, entre otros. Esta rama de la psicología define el conocimiento como un proceso continuo de construcción, de reelaboración, de adaptación, de modificación de saber y de saber hacer, de conceptos, de destrezas adquiridas racionalmente, de concepciones del mundo. Es decir, el conocimiento es un proceso donde se construyen saberes, pero además se reelaboran, se transforman, se modifican de acuerdo a nuestro contexto, a nuestros intereses, a las particularidades de cada uno, ya que esto influye en la manera en cómo aprendemos, en cómo concibimos y pensamos sobre diferentes situaciones. El niño es un ser que interactúa con el mundo de las personas y de las cosas. A través de esta interacción, que puede ser directa o reconstruida, construye su saber sobre las personas y sobre las cosas. Estas son las llamadas áreas sociales y áreas de las ciencias naturales. Sabemos que el niño se encuentra en constante exploración e interacción con todo lo que le rodea y que a partir de esto es que él construye sus conocimientos sobre las cosas. El docente debe favorecer y enriquecer estas interacciones que tienen ellos de manera natural, enseñándoles a partir de sus intereses, de sus curiosidades y de las particularidades de su contexto, para que así puedan adquirir un aprendizaje significativo. Que esa interacción con el mundo solo se convierte en conocimiento en la medida en que se parte del problema, de que algo despierta su curiosidad o lo induce a actuar práctica o mentalmente. Es decir, no es solamente enseñar por enseñar o dar contenido, sino que al crear esto se debe tener en cuenta el niño en sí, en cómo piensa, cómo se mueve en el contexto en el que lo rodea, en cómo interactúa con las cosas, que de esta manera resulte más eficiente el proceso de construcción de conocimientos y pueda desenvolverse bien en la sociedad en la que él se está moviendo. Para finalizar, y como producto de mi reflexión personal, puedo decir que la flexibilización del saber es lo que sería ideal para aprender. No es solo saber o saber hacer, también hay que producir, transformar, modificar y aplicar de diferentes formas y en diferentes contextos. En otras palabras, se debe tener la teoría, ponerla en práctica, pero además transformar esos conocimientos, proponer unos nuevos para mejorar. Ahora, si nos trasladamos a la educación inicial o a la educación que va dirigida a la primera infancia, esta flexibilización se vería cuando el docente es capaz de reconocer que los niños aprenden en interacción con todo lo que les rodea y que aprenden mejor o se interesan más cuando se les enseña a partir de sus experiencias. Por eso las bases curriculares de esa etapa están basadas en estas, porque de esta manera para ellos resulta más significativo. Como sabemos, los niños de esas edades aprenden mejor cuando se les enseña a partir de sus curiosidades e intereses. Por ejemplo, en mi aula de práctica pedagógica, son niños de 3 y 4 años, ya ellos tienen ciertos contenidos establecidos por la institución y digamos que ya tienen como los temas, las actividades que van a realizar durante el grado que están cursando. Nuestra docente, cuando les está dando algún tema en particular, si a los niños les surge alguna inquietud o tienen alguna curiosidad que quieren manifestar o se interesan por algo, ella trata como de abarcar eso con la temática que se esté trabajando, o si no tiene ninguna relación con lo que se esté dando, trata como de hacer un paréntesis, retomar lo que está pensando el niño en el momento, decirlo,
aclararlo, ampliarlo, entre otras cosas. Nuestros niños son muy espontáneos, sacan muchas conclusiones de cualquier tema que estén trabajando, incluso llegan a hacer ejemplificaciones. El papel de la docente titular y de nosotros como maestros en formación es el de ampliar ese pensamiento, no desecharlo, sino enriquecerlo de manera que el niño se sienta reconocido y además también esté aprendiendo a partir de lo que a él le interesa. Muchas gracias.